bueno, siempre ya saben, quienes nos vienen siguiendo, la vivimos pensando en cómo apalancar a los psicólogos profesionales y a los psicólogos en formación a que puedan enfrentarse al mundo real. Y hoy estamos iniciando un mini curso gratis. Así es. Así que si no sabías, vamos a hablar de psicopatología infantil. Toda esta semana vas a estar recibiendo clases gratuitas de psicopatología infantil y hoy vamos a estar con nuestra profe Geraldine Charaf y vamos a estar precisamente hablando de esto. Hola, hola, mi profe, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo ¿Qué tal? ¿Cómo la están? ves Buenas tú? noches. ¿Cómo les ha ido? Y hablábamos con unos profesionales en psicología y me decía, es que, no sé, pareciera que uno de los motivos de consulta más frecuentes es el tema infanto-juvenil. ¿Tú cómo lo ves? Creo que efectivamente, yo creo que con el advenimiento de la pandemia inclusive antes, y con este aumento en la preocupación por la salud mental, ¿sí? Cada vez más los padres se están preocupando por que sus hijos tengan bienestar, ¿sí? Digamos, yo justamente veía una comediante que decía, antes los papás como que no validaban mucho las emociones y en esta generación como que hemos sobrecorregido y ahora todo es validado, o sea, lo cual no es malo, lo cual es maravilloso porque estamos todo el tiempo pendientes de que los chicos puedan tener como mayor bienestar. Entonces, sin duda, muchas de las personas que buscan ayuda son padres para sus hijos, niños o adolescentes que vienen remitidos nuevamente por el colegio, porque pasan cosas en el colegio, no tienen digámoslo así, las conductas esperadas y entonces los niños, digamos, terminan yendo al psicólogo que todavía se ve como un castigo un poquito, pero que yo creo que poco a poco se está volviendo más bien conciencia de la importancia de buscar ayuda cuando no sabemos cómo manejarlo. Claro, claro, buenísimo. Uh Y bueno, -huh. precisamente pensando en eso, fíjate que nos valida, simplemente era una conversación que teníamos allí frente a esto, porque no tenemos Uh una -huh. estadística clara, pero tú que estuviste, y creo que aún estás, ¿no? Bueno, trabajas con la policía y estuviste con el bienestar familiar, en todos estos ambientes, Sí. cada día se ve más. Pues mi nombre es Geraldine Charaf, yo soy psicóloga, tengo una maestría en psicología clínica y de la familia. Eso quiere decir que tengo un enfoque sistémico. Yo trabajo afortunadamente como psicoterapeuta. En todas las cosas que hago, he trabajado como psicoterapeuta en los últimos años. Trabajo con la Policía Nacional en una línea de atención en crisis. Doy clase en el programa de psicología virtual del área andina y tengo experiencia trabajando con el bienestar familiar en un programa que se llama Fortalecimiento Familiar, donde digamos, antes digamos así, sacar al niño del medio familiar, el bienestar tiene unos programas donde reciben acompañamiento terapéutico como familia para poder resolver algunas situaciones y que no se tenga que dar, digamos, la retirada del medio familiar, sino que los niños puedan permanecer con sus familias. ¿Sí? Y muchos de los casos tienen que ver con conductas que pueden ser psicopatológicas o no, pero con problemas en el manejo de la conducta con los niños. Uh -huh. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicos? ¿Les parece valioso el recorrido? Y nos lo resumiste bastante, porque ya yo me lo conozco. No solamente es interesantísimo, sino hay bastante demanda. ¿Para qué? Yo también en la custodia privada a veces trabajo con niños, la mayoría con adultos, pero sí se pide muchísimo. ¿Para qué? Es un espacio bastante demandado. Profe, y es que fíjate que trabajar con niños fuera del trabajo, de la demanda, del ejercicio profesional y de la rentabilidad, de poder aportar, yo creo que precisamente dentro de la vocación del psicólogo, imagínate, si muchos de los que estamos aquí hubiésemos tenido la oportunidad de tener procesos psicológicos de niños, yo creo que no estuviéramos tan traumados como estamos la mayoría, ¿cierto? Yo creo, para empezar, mis queridos psicólogos y psicólogas, díganme si no. Es Yo creo que verdad. no estuvieran traumados en al menos saber o tener miedo
a la hora de cobrar por su consulta psicológica? Díganme si no, los psicólogos están traumados porque no saben cobrar por su ejercicio profesional. A ver, ¿quién me dice que no? Nos cuesta, sí. Y si dicen que no, les felicito porque ya pasaron por todo el proceso psicoterapéutico de su ejercicio profesional y que lo pueden hacer su vocación con todo el día. Mira, cosas como tan simples como esa pareciera, ¿no? Pero todo eso tiene que ver con una intervención psicológica desde niños. Así que genial que pueden trabajar con niños porque imagínate, están empezando a construir una sociedad distinta, una sociedad más equilibrada, una sociedad sana mentalmente y por supuesto se iban a presentar menos problemas de drogadicción, menos problemas, intentos de suicidio o los mismos suicidios que se ven en los adultos y es porque, bueno, todos los psicólogos que están acá y los que son psicólogos de formación saben que, por no decir todos, pero la gran mayoría de los traumas tienen un origen, ya saben, infantil. Así que genial. Sí. Dale, bueno. Ok, bueno, ya estamos entonces, ya le dieron compartir. A ver, vamos a empezar el tema, pero primero quiero que todos le den corazoncito a la profe, corazoncito, abracito. A ver, los quiero ver los corazoncitos. A ver, los corazoncitos, a ver, arriba. Pues para que nos animemos aquí en la clase y pues, para que se animen. Vamos a trabajar, la profe nos hablaba de hablar un poquito de la diferencia entre un trastorno y conductas desadaptativas propias de la infancia y la adolescencia. Es decir, cómo saber, ¿cierto?, cuando un niño tendría una conducta desadaptativa o cuando pues sería una conducta propia de lo que sería un trastorno. Un trastorno. Okay. Exactamente. Entonces, así que, bueno, profe, aquí el público es tuyo. Listo, digamos que a mí me parece muy importante poder dilucidar esa incertidumbre, ese interrogante, porque parte de lo que nos está pasando, creo, como sociedad, en esa sobrecorrección de la que hablaba yo hace unos minuticos, de que antes todo era como poco validado o ignorado, o no, esas son cosas de niño y dale, siga adelante y no le pongamos atención, ¿sí? Ahora estamos tal vez sobrecorrigiendo en que todo se mira con láser y con una lupa hiper magnificada porque cada cosita que el niño hace, ¿sí? Hay que estarla vigilando y estar pendiente de si eso es un problema o no. Entonces, creo que esa sobrecorrección lo que ha terminado haciendo es que muchas veces se termine etiquetando a los niños, a muchos niños, no a todos, en casos donde evidentemente, por supuesto, hay un trastorno, con diagnósticos sobre todo de trastorno de déficit de atención, trastorno de aprendizaje, trastorno posicionista desafiante, ¿sí? Frente a conductas, digamos así, que son más bien desadaptativas y propias del ciclo vital en el que se encuentra esa personita, ¿sí? Muchas veces, además, se individualiza el problema. Entonces, el problema es el niño, ¿sí? Y el único que tiene que cambiar es el niño. Y no tomamos en cuenta también los ambientes donde ese niño o ese adolescente se está moviendo, ¿sí? Si nosotros somos una familia donde hay un niño que presenta, no sé, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pero somos una familia donde el niño no tiene espacio, por ejemplo, un espacio físico donde poder hacer las tareas, ¿sí? Entonces el niño hace la tarea sobre el mueble o donde sea, con el televisor prendido y la radio prendido y un celular y el computador, ¿sí? Entonces el niño está sobreestimulado y después nos preguntamos por qué tiene dificultades para concentrarse en el salón de clase, ¿sí? Entonces, digámoslo así, creo que inicialmente es importante poder revisar, no solamente pasar por todo el proceso diagnóstico indispensable para poder decir si se dan los criterios para que un trastorno, digamos, para que podamos diagnosticar un trastorno, pero también hay que revisar todas aquellas, digamos así, situaciones contextuales en las que el niño está inmerso o el adolescente, ¿sí? De nuevo, ese es el ejemplo del trastorno de déficit de atención. Imagínense un niño que tenga conductas violentas, ¿sí? Entonces, antes de pensar si ese niño tiene un trastorno de conducta o un trastorno posicionista desafiante, entonces también revisar, no solo a la par que se va haciendo el diagnóstico, ¿sí? También verificar, es importante el contexto en el que está. Hay contextos donde la violencia está muy naturalizada, ¿sí? Y a veces no es en la casa, a veces es el mismo colegio o el barrio donde uno vive,
Y la conducta agresiva, vamos a decirlo así, es adaptativa porque es un contexto donde hay mucha violencia. Entonces, si hay mucha violencia, la única manera en que yo sobrevivo, pues en un contexto hiperviolento, es también mostrando algunos, digámoslo así, algunas conductas violentas también para no quedarme, para no volverme a ustedes, ¿saben? ¿No? El saco de boxeo de los demás, ¿sí? Entonces, hacer esa, digamos, en el momento en que hacemos el diagnóstico, también ir pensando en el tema del contexto es súper importante porque entonces nos permite, digamos así, dilucidar si cambiando algunas cosas del contexto, ¿sí? A veces el diagnóstico no es claro, ¿sí? Cumple algunos criterios, pero otros no. Ustedes conocerán el DCM, ¿cierto? El Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales. Entonces, en el DCM hay ciertos criterios que se tienen que cumplir para poder diagnosticar un trastorno. Y a veces, digamos así, no llega al criterio, no se cumplen todos, no alcanza, digamos, a cumplir todos los criterios, pero igual hay una conducta desadaptativa, ¿sí? Entonces, ahí en el tema de la intervención, ¿cómo hacer con esos casos grises? Es lo que a mí siempre me causa mucha inquietud, porque entonces si no tiene necesidad de atención, entonces, bueno, no, ya. Entonces lo que tienen que hacer es que preste más atención en el colegio, ¿sí? Y si sí tiene, entonces lo único que vamos a hacer es medicarlo. A veces se toman esos puntos extremos. Entonces, ¿cómo? Digámoslo así, también tomar en cuenta los contextos donde nos movemos para poder, digamos, ofrecer mayores oportunidades de bienestar para los niños y sus familias, ¿sí? Digamos que eso es algo que a mí siempre me parece importante poder tener en cuenta, que muchas veces los síntomas que los niños y los adolescentes presentan no solamente tienen que ver consigo mismos, sino también con los ambientes donde se mueven, ¿sí? Buenísimo, profe, buenísimo. Profe, ¿cuál sería, ya que mencionas esto, cuál sería uno de los errores más frecuentes que tú has visto dentro del ejercicio profesional que le pudiésemos decir aquí a los chicos, a los colegas y compañeros que están conectados a esta hora, Sí. Que ellos pudieran evitar cometer algún tipo de errores frente a este tema que estamos mencionando de los rasgos, de lo que podría ser dentro de una conducta normal o posiblemente anormal en un niño? Digamos que una de las cosas más importantes tiene que ver con no quedarnos solamente ni con lo que nos dicen las pruebas, si estamos pasando pruebas, ni solamente con el relato familiar o del propio niño, sino hay que buscar en el resto también de los sistemas donde ese niño se mueve, los contextos donde se mueve. Qué importante es conocer y tener ideas sobre lo que opina la profesora, ¿sí? La profesora del niño y la orientadora del colegio, que normalmente es la que lo remite, ¿sí? Normalmente los niños llegan a la consulta psicológica privada o si uno trabaja en una IPS, ¿sí? Porque desde el colegio lo remitieron porque han visto cosas, ¿cierto? Entonces, sé que en el ámbito de las IPS es mucho más difícil, aunque uno puede solicitar un informe, ¿cierto? Pero uno de los errores más frecuentes, creo yo, y creo que a todos nos ha pasado y eso se va aprendiendo, por supuesto, yo creo que con el tiempo, es que no nos podemos quedar solamente con una o dos fuentes de información, tenemos que tener la mayor cantidad de fuentes de información posible. A veces viene la mamá y es la que nos cuenta lo que pasa, pero el niño está toda la tarde con la abuelita, por ejemplo, que es la que lo cuida mientras los papás trabajan. Entonces, hablar con esa abuelita, hablar con el colegio, ¿sí? Para hacer esa primera fase de diagnóstico. Y una vez que ya lo tengamos, en la fase de intervención, también hay que poner a trabajar a todos los contextos de ese niño, no solamente en la consulta donde digamos, se hacen ejercicios y se hacen ciertas cosas importantes, pero también la casa, cuáles son las actividades en la casa, la tarea para la casa terapéutica y también para el colegio. Porque al final de todo, yo siempre le digo a todos mis pacientes, a todos mis estudiantes, a todo el mundo se lo digo, la vida real no ocurre en el consultorio. El consultorio son 4 paredes donde uno tiene la ventaja y el privilegio, en cierto modo, de pausar la vida y pasar una hora hablando de uno, una hora, 40 minutos, lo que, digamos, el tiempo que uno tenga, hablando de uno con alguien que está teniendo toda su atención en ti, ¿sí? Entonces ahí se ganan ciertas estrategias, pero esas estrategias tienen que ser aplicadas en el mundo real. Y en el mundo real hay muchos contextos en los que nos movemos. Entonces, creo que lo más importante es poner a trabajar a todo el mundo en pro del bienestar del niño, y no solamente al niño o a la familia, sino también el colegio, si el niño va a actividades dirigidas, si tiene actividades extracurriculares, si los abuelitos son los que los cuidan, etc.
Ok, bueno, no sé si hay preguntas, aprovechen a la profe, no sé si tienen preguntas de casos reales, casos que de Bien. pronto, por aquí mi amiga Rita, gracias por la pregunta Rita, porque no sé si puedes leerla ahí. Sí, perfecto. Buenas noches, profe. ¿Qué hacer cuando los padres de familia no son un recurso de apoyo para el niño y ya se ha remitido a todas las entidades competentes cuando es impulsivo e hiperactivo? Digamos, no son un recurso de apoyo, pero lo siguen llevando al psicólogo. O sea, los papás siguen estando, digamos, pendientes de que él vaya o no, se le hace la remisión y no va. Creo que en esos casos lo fundamental es encontrar quién es el adulto que va a poder acompañar a ese niño. A veces no son los papás, porque de nuevo no tienen tiempo, no pueden, a veces no le ven la importancia, pero por ahí una tía, una abuelita, una prima mayor que está pendiente de que el niño, digámoslo así, mejore, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Profe, dice que no acuden. los papás no acuden, o sea, no acuden a la cita, o sea, los remiten y no acuden. Ok, entiendo. Entonces, es buscar, en ese caso lo que les digo, puede ser esa red de apoyo. A veces no es la familia, a veces puede ser el colegio, ¿sí? El colegio entonces está pendiente. Muchas veces cuando los papás le dan la citación con un papel y que eso implica que haya matrícula condicional, etcétera, puede ser que respondan un poco más. Suena terrible tener que pensar que unos papás no se van a preocupar por digamos, por el bienestar de su hijo, ¿sí? Porque pueda estar mejor y por no ir a todas esas revisiones que uno hace para que el niño esté mejor. Pero a veces, bueno, hay que forzar la cosa, ¿sí? Entonces a veces el colegio el que ayuda, a veces otro adulto significativo que lo podemos incluir en el proceso terapéutico. Creo que esa sería como Ok, las estrategias que se me ocurren. vale. Bueno, no sé si tenemos más preguntas por allí, frente a esto. Y bueno, mientras hay más preguntas, profe, ¿qué tal si le pudiese dar una guía? Porque ya sabemos. Ah, bueno, por aquí llegó otra pregunta. Milena, ¿qué tal, Ajá. Milena? Ajá. Profe, una pregunta. Cuando se evidencia una atención particular que hay un posible abandono por parte de sus padres, ¿hay un formato de bienestar familiar o cómo se realiza este proceso? Agradezco la respuesta. Entonces, uno puede llamar a la línea 141, ¿sí? O a través cuando dices que abandono quiere decir negligencia, supongo, ¿sí? O sea, que los papás, digamos, no se están encargando adecuadamente del cuidado del niño, ¿sí? Entonces, frente al bienestar familiar, hay dos opciones, hacerlo por internet o hacerlo por la línea 141, que es la línea de atención nacional, ¿sí? Donde se pueden colocar, digámoslo así, la denuncia de manera anónima también, ¿sí? Para donde uno pueda, y ahí uno da el relato, digamos, de cómo se ha evidenciado esa negligencia, para que entonces el bienestar se movilice y puedan hacer una visita y se tomen las decisiones pertinentes en el proceso de restitución de derechos. Ya aquí hay otra pregunta, muy bien, hoy está súper movido, me encanta cuando están así Bien, Flor, moviéndose ¿cómo preguntando. estás? Muy bien. Episodios de autoagresividad con papá por tratar de corregirlo y con madre que desautoriza. Aunque ella le agrede con gritos y la profesora considera asesoría, pero la madre se niega. El niño o la niña es quien presenta estas conductas de agresividad. ¿Sí? Supongo que es de auto y heteroagresividad, ¿cierto? Por tratar de corregirlo y con madre que desautoriza, aunque ella agrede con gritos y la profesora considera asesoría, pero la madre se niega de nuevo. Lamentablemente en estas situaciones hay que forzar la cosa. ¿Sí? Si el colegio está involucrado, ¿cierto? Entonces el colegio puede movilizar, digamos, los recursos administrativos pertinentes para, digamos, obligar a que los padres asistan a consulta. Se puede condicionar la matrícula en términos de un informe psicológico, entonces de que el niño y la familia estén asistiendo. Se puede de nuevo poner, digamos, si hay un tema de bienestar familiar tan fuerte, se puede colocar la denuncia del bienestar familiar. ¿Sí? Entonces, digamos, como papás, creo que a veces nos cuesta aceptar que las cosas no están bien, que no lo estamos manejando. Muchas veces también el no manejar las dificultades que ocurren con los niños y los adolescentes tiene que ver también con dificultades de los adultos, ¿sí? De las relaciones, de cómo se maneja la familia. Entonces, digamos, no es extraño que los padres a veces no quieran participar del proceso, aunque sea evidente que lo necesitan. Entonces, lo que les digo, hay que forzarlo a través de las instituciones pertinentes. Ok, bueno, por acá precisamente nos están hablando sobre esa pregunta. Ok, ¿en qué momento se debe pedir apoyo a las autoridades competentes? Digámoslo así.
si ustedes trabajan en un colegio, ustedes ven un niño, un vecinito, etcétera, donde es evidente, por ejemplo, que el niño se queda toda la tarde solo y no tiene nadie que lo cuide, en la parte de presentación y aseo personal hay mucho descuido, si está saliendo mal en el colegio digamos, no hay ninguna, eso por una parte cuando hay negligencia, por otra, si está empezando a salir mal en el colegio y no hay razón aparente, entonces, ¿qué está pasando? Y los padres no quieren, digamos, darse cuenta o dar cuenta de lo que está sucediendo para que el niño esté mal. Creo que eso puede ser una situación. Si se sabe que hay violencia intrafamiliar, es necesario llamar a las autoridades competentes, ¿sí? Así el niño no necesariamente sea directamente afectado por la violencia intrafamiliar. O sea, a veces pasa que los papás, lo sé, ahí los papás se golpean, pero no golpean a los niños, pero igual es una situación en la que los niños están en un medio violento. Entonces ahí también pedir ayuda a las autoridades sería lo más recomendable. O se saben que es un caso de abuso, o sea, esas cosas extremas, pero también en lo que tiene que ver con negligencia, si se hacen algunos intentos o se han movido algunas cosas, digamos, internamente con la familia, no sé qué, y no se nota, digamos, ningún cambio, entonces ahí también podríamos acudir, digamos así, a las autoridades competentes. Buenísimo. Bueno, por favor, aquí tenemos a Caroline Elizabeth, gracias. Ay, qué lindo nombre. ¿Cómo se haría si como profesor se nota el comportamiento del niño y hasta dice que y acudes a los padres y no ves ayuda por parte de los padres? De nuevo, si tú eres la orientadora, ¿sí? Hay movimientos administrativos que puedes hacer para, digamos así, hacerlos que ellos acudan y condicionar, por ejemplo, la matrícula del niño de nuevo a que haya un informe psicológico. ¿Sí? Si efectivamente los padres no hacen nada, entonces en ese caso, porque el niño está expresando, digamos, abiertamente ideas autolesivas, puedes también contactar a las autoridades pertinentes. Pero yo creo que primero movilizarlo a través del propio colegio, ¿sí? Más que no sé, meter al bienestar familiar de una vez, movilizarlo a través de las propias herramientas que tiene el colegio y si nada de eso funciona, entonces ahí sí, llamar al bienestar total. Vale, vámonos con otra, pero bueno, está interesante, dígame por ahí, sí, está bueno, dale compartir ahí, dale compartir, y aquí estamos con Luzmeri. Uy, qué lindo, muy bien. Profe, buenas noches, son casos de niños demasiado rebeldes, agresivos, y los padres lo relacionan con el carácter, diciendo que él es así, que ellos qué pueden hacer, solo tiene 4 años y ya es un niño problema. ¿Qué pasa? Digamos así. Imagínense que ustedes se sienten muy solitos. Uno de adulto, uno se siente muy solo, ¿cierto? Y la gente que se supone que uno lo debe acompañar, ¿sí? Y escuchar por qué me siento solo, cómo me siento, no lo hago yo como me pongo. Me puedo poner no solo triste, sino irritable. Uno de los síntomas de la depresión del que casi nadie habla tiene que ver con la irritabilidad. Todos pensamos en depresión con llanto, dormir, ¿sí? Nos ganas de no hacer nada, pero uno de los factores más, digamos, una de las conductas, más comunes en la depresión también es la irritabilidad, ¿sí? Entonces, si tenemos unos papás que frente a un niño que está mostrando, digámoslo así, dificultades, no sé de qué sentido, ¿sí? No sé si son dificultades de adaptación, que no se siente bien, que se siente solo. Frente a eso, la respuesta de los papás es ignorar porque es que él es así. Claro, eso lo que va a hacer es exacerbar la conducta de irritabilidad y de agresividad, porque al final es la única manera en que ese niño probablemente, y tan chiquito, además que no tiene el lenguaje demasiado elaborado todavía, está pudiendo expresar, digamos, una afectación psicológica. ¿Sí? Entonces, aunque sea pequeñito, hay posibilidades de intervención y búsqueda de bienestar para esa familia. Al final ese es un clásico caso en el que la situación tiene que ver con la dinámica familiar, no con el niño, porque el niño es muy pequeño. Entonces, al final, la agresividad se convierte en la única forma en la que puede expresar tal vez un dolor que está sintiendo o una situación incómoda. Ok, hablando de depresión, pero aquí pasamos a la adolescencia. Muy bien, Mireima, mucho gusto, muy bien. ¿Cómo saber si una adolescente tiene un trastorno de depresión mayor o esos criterios son normales de su adolescencia? Uno de los factores fundamentales para poder determinar si hay un trastorno mental tiene que ver con el tiempo, con la duración, ¿sí? Si eso es algo que ha sucedido, no sé, durante unos meses, todavía no tiene que cumplir varios criterios y uno de los criterios para determinar si la niña tiene un trastorno de depresión mayor, del adolescente, perdón, tiene que ver con que
se haya extendido en el tiempo, son por lo menos 6 meses, ¿sí? Y además, aunque estén, digamos así, tienen que estar asociados no siempre tiene que estar asociado a un desencadenante. Por ejemplo, si resulta que la niña cambió de colegios, algún familiar falleció, perdió algo importante para ella y tiene algunos rasgos depresivos, probablemente, algunas conductas depresivas, perdón, probablemente no tenga un trastorno, porque hay situaciones que lo explican, ¿sí? Pero sí, pasa, no sé, pasa un suceso y tiene acompañamiento y tiene, perdón, síntomas depresivos y pasa el tiempo y los sigue presentando a pesar de que no han habido otros, digamos así, disparadores, entonces ahí podríamos comenzar a considerar la posibilidad de que de verdad es un trastorno y no algo circunstancial, ¿sí? Digamos que también nosotros somos, yo creo que nosotros de adultos todavía, como somos como vieja escuela, o sea, los que podemos tener hijos adolescentes, somos todavía vieja escuela, entonces uno dice, bueno, no, pero lo que hay que hacer es echar para adelante, ¿sí? En la vida, o sea, no, dale, adelante. Y creo que ahora todo se siente como con mayor intensidad, ¿sí? Entonces, validar qué es lo que está sucediendo, conocer si hay algún tipo, digamos así, de situaciones que estén generando estos síntomas también ayudan a poder saber si es un trastorno o no. Igual siempre, ¿no? Si ustedes lo están viendo muy mal, muy decaído o se autolesiona, siempre buscar ayuda es fundamental. Independientemente si es un trastorno o no. Exacto, bien. Bien, bien. Bueno, aquí otra pregunta, profe. Hoy está súper taquillera, hoy la sesión. Bien. Me encanta, me encanta. Profe, ¿qué terapia se puede aplicar con los niños para mejorar su comportamiento? Pues depende del comportamiento, ¿no? Pero en general, la terapia cognitivo-conductual es, digamos, es muy efectiva, sobre todo con niños entre los 4 y los 10, 11 años, ¿sí? Todas aquellas estrategias en la terapia cognitivo-conductual son buenas, porque como los niños todavía están en un proceso de pensamiento preoperacional u operacional concreto, ¿sí? Esas situaciones en las cuales ellos tienen recompensa o castigo, digamos, castigo no de castigar, ¿no? Sino de retirada de beneficios, etcétera, suele funcionar, ¿sí? Dependiendo de cuál es el caso. Por ejemplo, niños que eso no hacen caso, les cuesta prestar atención. Si todavía es algo, digamos, manejable en el sentido de que se pueden aplicar estas estrategias, son funcionales. Si no, si ya es algo que se nos sale en las manos y además la familia tampoco está involucrada, pues ahí sí sería importante buscar ayuda. Exacto. Precisamente este entrenamiento que vamos a desarrollar son más de 50 horas, ya saben. Estamos en un preámbulo, vamos a estar esta semana en clases gratis. Y escúchenme aquí, porque esta fase gratis vamos a otorgar certificación. Es decir, quienes hagan esta fase gratis van a recibir certificado, ¿ok? Lo único que tienen que hacer es que tienen que estar en nuestros grupos de WhatsApp. No sé si ya están en los grupos de WhatsApp. Vamos a pedirle a mi equipo que coloque por ahí el link de los grupos de WhatsApp, porque, repito, son dos fases. Esta primera fase es gratis y la otra fase es paga. Y como sabemos que algunas personas no pueden, bueno, por temas financieros, pero queremos entonces que al menos reciban esta primera fase del entrenamiento gratuito y le vamos a dar las memorias, la certificación, pero con un requisito. Tienen que hacer un quiz. Es decir, tienen que validarnos que efectivamente estuvieron en las clases, estudiaron, infirieron, porque bueno, para nosotros como el equipo Ser Productivo es una responsabilidad otorgar un certificado y lo mínimo que queremos es que tú, bueno, nos valides que efectivamente estuviste en las clases. A ver, buenas noches, profe. Un caso de una niña de 13 años Dale, que bueno, manifiesta que tiene pensamientos de muerte y que refiere tener una amiga especial. La madre refiere que ya no tiene amiga y que una vez estaba cerca del río y decía que estaba la amiga. Agrega también que escucha una voz que le dice que ya no merece. Ay, Dios mío. Que los demás niños no la quieren, se remitió a psiquiatría infantil, se le castiga fuerte con palabras de migrantes. Digamos, la remisión a psiquiatría, fantástica, indispensable, ¿sí? Porque hay un elemento que va muchísimo más allá de, digamos, del quehacer psicológico que tiene que ver con la presencia de alucinaciones y eso habla de un desequilibrio, digamos, a nivel de los neurotransmisores, ¿sí? Si me ven, se me tapa toda la cara, pero aquí estoy. Creo, no sé, yo creo que sí me ven, ¿cierto? Ahora estoy viendo la de Flor. Entonces, digamos, en el caso de la niña anterior, en el caso de la niña que, digamos, presenta todos estos síntomas de
de alucinaciones, la remisión a psiquiatría infantil es importante y en el caso, digamos, del trabajo psicoterapéutico, fundamental el trabajo con la familia, ¿sí? Digamos, si la niña tiene una situación que es de índole orgánica, ¿sí? Pero esa situación se ve exacerbada por un sistema familiar donde su vivencia no es validada y al contrario es marcada como negativa, ¿sí? Y todo el tiempo palabras denigrantes como tú decías. Entonces, fundamental, fundamental, no solamente que la niña pueda tener el acompañamiento psiquiátrico, que la ayude a nivelar, digamos, todo a nivel orgánico y que ella pueda dejar de escuchar esas voces tan terribles que le dicen cosas tan duras, pero ojalá con el proceso terapéutico también ella deje de escuchar las voces de la vida real que también le dicen cosas muy duras. ¿Sí? Por eso es indispensable en el tema de psicopatología infantil y adolescente, en infancia y adolescencia, la presencia y el trabajo de la familia. A veces la familia no son el papá y la mamá, ¿no? A veces son los abuelos, a veces son los tíos. Por ahí siempre hay alguien, hay una red de apoyo que puede, digamos, ser como esa ancla fundamental en la vida real, como les decía hace ratico, ¿sí? Que nos permita que todo lo que se gana en el espacio terapéutico y en el espacio psiquiátrico también pueda ser, digamos, pueda tener sus frutos, digamos así, en la vida real, ¿sí? Entonces, trabajar con la familia es fundamental, sobre todo en la, ¿cómo se diría? En el cambio del modo como, en el que esa familia se comunica y cómo tratamos y cómo miramos y cómo percibimos y cómo validamos las vivencias que está teniendo la chica. ¿Sí? ¿Te respondí? Espero que sí. Ahora sí la de Flor, que también era larga y potente. Ok, bueno, y vamos con la de Flor que está buenísima. Ay. Flor, Dos adolescentes pierden aquí. todas las asignaturas. Hay alienación parental de parte de la madre, alcohólica y muy desentendida y liberada, que no asiste a llamada al colegio y se ha centrado en demandas y temas legales y hasta detención del padre. Y el colegio público no se ha ocupado casi del tema. Los hijos son manipulados por la madre, quien exagera al tope en las acusaciones, por lo que no da aceptación de la figura paterna. Qué duro, ¿no? Qué duro eso de la alienación parental. Digamos que es un fenómeno real que sucede en el día a día, digámoslo así. A veces con quien se quedan, no, bueno, a veces ni siquiera es con quien se queda. Ambos padres, digamos, recurren a minimizar la figura del otro, ¿cierto? Para lidiar con sus propios dolores. Y en eso los que se ven atrapados son los chicos, ¿sí? Por supuesto, digamos, es de esperar que estos adolescentes estén perdiendo todas las materias, ¿sí? En qué momento tienen apoyo, todo el tiempo están, digamos, deben estar preocupados entre su propia supervivencia y poder lidiar, digamos, con esa madre, ¿sí? Que además de alienarlo, pues, o de no permitir que el padre forme parte de sus vidas, pues también tiene estas conductas más bien como autodestructivas, ¿sí? Creo que ahí sería importante. Si definitivamente ya no va a participar del proceso, el colegio ha hecho todo lo que ha podido, aunque entiendo que no ha hecho mucho, ¿sí? Entonces ahí sí, buscar a las autoridades competentes, porque digamos que es un caso donde no parece haber mucha solución, a menos que alguien pueda identificar otro adulto que se pueda encargar de esos muchachitos. O sea, que se los encargar emocionalmente, ¿sí? Que se pueda encargar de que esos niños se sientan cuidados, protegidos, escuchados y digamos que puedan tener tal vez un punto de apoyo, pero si están muy solos, pues obviamente lo que está pasando tiene sentido, ¿sí? Y si no, Exacto. y si no hay nadie, pues ahí sí, yo creo que llamar a las autoridades competentes para que se encarguen de un caso como ese. Sí, señor. Ok, ¿qué tal les parece? Interesante, interesante. ¿Quién quiere estar en el curso gratis? Y si decides, puedes pasar allá a la fase paga. Cerremos con esta pregunta de mi querido Diego Andrés. Diego pregunta qué es alienación. Alienación parental es un fenómeno que se da cuando normalmente, en el caso de una separación, ¿sí? Un divorcio de una familia que se separa, el padre o la madre, o sea, la figura parental que se queda con la custodia, digamos así, física de los chicos, o de los hijos, o del hijo, quien sea, comienza todo un tema de comunicación y mensajes hacia sus hijos sobre y pues a veces tiene que ver con la ineptitud, el poco afecto o el poco interés que tiene la otra figura, la que no está, la que se fue, ¿sí? Frente a esos niños.
uno puede decir, bueno, pero a veces uno le puede hablar mal del papá a los niños, ¿sí? Porque, ay, pero es que él a veces es como irresponsable. Pero esto es una situación sistemática, donde sistemáticamente, ¿sí? Hay una comunicación que implica o habla del desinterés del otro, de la otra figura parental, que es la que no se quedó, digámoslo así, y además eso se une a prohibición de verlo, prohibición de establecer contacto con la otra persona, etcétera. ¿Sí? Digamos que es un fenómeno que se da en el tiempo. Y no es que, bueno, a veces uno se le puede salir, pues por ahí, si son una pareja divorciada, pues es que es su papá, pero es una situación sistemática donde todo el tiempo, digamos así, se minimiza el papel del otro, de la otra figura. ¿Sí? Vale, bueno, ok, vamos cerrando con esta pregunta, mi querida Mireya. Me encanta por Ajá. tus aportes y preguntas geniales. Miren, muchas Están gracias. súper A ver, interesantes. ajá. Pero si una niña ya sea de 7 años o más grande, dice que si juega con una amiga, pero no existe. Los demás lo ven como si jugara y también habla. ¿Hasta cuándo es normal? Pues yo creo que una niña de 7 años, digámoslo así, no creo que sea situación de preocupar si ella tiene la posibilidad de interactuar con otros niños, pues con niños reales, quiero decir. Sí, sí, cuando están jugando con otros niños en el colegio, en una fiesta, la niña interactúa, pues no hay problema. Creo que los amigos imaginarios siempre suelen hablar de tal vez de una situación en la que, en la que los niños se pueden sentir un poco solos. ¿Sí? No sé si es única, es más común que pase, pero si, por ejemplo, es una niña que no puede interactuar con niños reales, sino solamente su única interacción es con esa amiga imaginaria, entonces ahí sí es importante comenzar a buscar ayuda, porque hay digamos, un impedimento en el desarrollo esperado de la socialización para una niña de 7 años. ¿Sí? Así es. Dale, buenísimo. Bueno, ¿les ha gustado? ¿Les ha gustado? Los esperamos mañana. Busquen aquí en el chat el link del grupo para que estén ahí, porque el único medio a través del cual vamos a dar el acceso a las clases de estos minicursos gratis vía Zoom es en ese link del grupo de WhatsApp. Y quienes estén interesados en poder tomar el entrenamiento grande de más de 50 horas intensivas, por esta semana les tenemos un regalo adicional, y es que van a llevarse un seminario adicional. Un regalo adicional es un seminario adicional. Escúchenme esto: primeros auxilios psicológicos en niños y adolescentes. Ustedes saben que tratar a un adulto es algo de tratar a un niño y un adolescente. Así que quienes decidan llevarse este entrenamiento se van a llevar gratis, y este es un bono. Ese curso no se vende aparte, es regalo solamente para quienes decidan tomar este entrenamiento y van a llevarse primeros auxilios psicológicos infanto-juvenil. ¿Ok? Mi querida profe, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por conectarse, por sus preguntas maravillosas. Muchas gracias, Félix, como siempre. Y los esperamos en el curso, los esperamos esta semana y los esperamos luego también en noviembre, claro que sí. Así es, total. Así que dale compartir a esta transmisión, porque aquí se respondieron y se dio un contenido demasiado valioso. Si les pareció valioso, escríbanme ahí. Sí, denme corazoncitos, abracitos y dale compartir y nos vemos mañana. Feliz noche. Gracias, chao.